Hoy la afirmación contundente es que de este panel vamos a sacar algunas conclusiones que pasaremos al Ejecutivo y a la Asamblea, que consiste en hacer algunas sugerencias, hacer algunas propuestas en el objetivo de seleccionar, mirar, pensar, desear y sobre todo con mucha esperanza formular los retos que vamos a asumir para el sindicalismo siglo XXI. Se encuentra con nosotros hoy en este panel la doctora Sonia Aleso, presidenta de la Internacional de la Educación. También ella es presidenta del CETERA y es una activista, una persona de una convicción sindical muy fuerte y que nos ha acompañado en este seminario con unas propuestas muy contundentes y muy, digamos, muy aterrizadas en la realidad. Muchas gracias, doctora, profesora. Para nosotros es un honor tenerla acá en este panel. Su currículum, pues obviamente quiero que cuando comencemos su intervención nos lo presente, porque es bonito hablar también en estos espacios de uno mismo, de la persona. Somos unas personas como educadores siempre hablamos con dignidad, con propiedad sobre nosotros. Bueno, tenemos también aquí a mi izquierda a Gonzalo Arcila, eminente compañero, filósofo, historiador. Él me dio permiso de que lo calumniara y lo voy a calumniar. Estuvo en el Teatro La Candelaria, es autor, dramaturgo, y fue uno de los integrantes y de los primeros escritores, de los primeros argumentadores del movimiento pedagógico en la revista y en todo el proceso de construcción del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, profesor universitario. Aceptó nuestra invitación y está hoy con nosotros. Un aplauso para el compañero Gonzalo Arcila. Se encuentran también con nosotros la profesora Jordina Arroyo, ejecutiva de FECODE. Actualmente ella nos representa ante el Fondo de Prestaciones del Magisterio FOMAC y tiene un currículo, una carrera muy importante en el magisterio, representante en los diferentes sindicatos, sobre todo en EDUMAC, la tierra que vio las primeras luchas que dieron inicio al trabajo de FECODE. Con nosotros también se encuentra el compañero Miguel Antonio, ¿no? Miguel, es que a veces de la misma amistad, entonces uno termina diciendo Miguel, para mí Miguelito. Miguel Antonio Camacho, secretario, también ejecutivo de FECODE y es encargado de recreación, deportes y cultura de la federación. Y también se encuentra el compañero Cristian Arroyo. Cristian Rey, es que ya está, como los veo en los informes, entonces, Cristian Rey, que también es actualmente ejecutivo de FECODE, ha sido presidente regional de los sindicatos, ha hecho una carrera educativa ocupando casi todos los cargos que hay en educación, rector, coordinador y secretario de educación en el departamento de Santander. Entonces, esos son nuestros panelistas. El movimiento que se va a dar a partir de este momento es un movimiento intelectual y los invitamos a que nos encontremos todos y todas en una comunión de ideas, sobre todo para sacar unas conclusiones que podamos elevar a otros niveles. Las reglas de juego: 20 minutos, la doctora Sonia comienza, sigue Gonzalito y
Después de la intervención de ellos dos, nuestros ejecutivos, en el orden que lo deseen, harán unos comentarios sobre las dos intervenciones referidos a la principal pregunta de este panel, que dice: ¿cuáles son los retos del movimiento sindical ante los cambios en la cultura, el conocimiento y la educación? Digamos, los acotamos un poquito ahí para que los términos en los que hablemos pues sean más comprensivos. Entonces, le damos la palabra a nuestra primera panelista, para quien solicito un gran aplauso, y comenzamos con fraternidad este encuentro. Muchas gracias. Sí, puede ser. Vale. Bueno, buenos días. Buenos días a todos, a todas. Gracias, FECODE, por esta invitación. La verdad que es un gusto compartir con ustedes los 65 años de lucha, compartir con ustedes este aniversario que tiene mucho que ver con traer al presente todo lo que fuimos haciendo aquí en Colombia, pero también en América Latina, porque FECODE ha sido uno de los sindicatos fundadores de la Internacional de la Educación, junto con mi sindicato CETERA de Argentina. Traerles un saludo de mis compañeros y compañeras de Argentina, que están viviendo un momento muy, pero muy difícil, con un gobierno de ultraderecha, conservador, misógino, machista, un gobierno que ataca a los líderes sindicales, al movimiento de derechos humanos, al movimiento de mujeres. Así que traerles un saludo de mis compañeros y compañeras. Ayer tuvimos una gran jornada de lucha con una movilización de las distintas centrales obreras. Yo estaba aquí, pero estuve siguiendo muy de cerca eso. Y agradecerles también a FECODE por la solidaridad, porque siempre las compañeras y compañeros han estado solidarios a cada uno de los reclamos nuestros de solidaridad con Argentina, así que también quiero agradecerlo. Decirles que desde la Internacional de la Educación para América Latina nos venimos planteando muchos desafíos, y muchos de ellos ya son un camino de lucha, y nos hemos trazado un horizonte de lucha. Quiero decirles que es la primera vez que en la Internacional de la Educación para América Latina hay una presidenta mujer y hay 2 vicepresidentas. Acá está Isabel Olaya. Yo pido un aplauso porque la vicepresidenta es de este país, una gran compañera, una luchadora por los derechos de las mujeres. La otra compañera se llama Georgina Alvarado, de Costa Rica. Y hay una coordinadora principal que va a empezar a trabajar a partir del mes de enero, que se llama Gabriela Bonilla, que viene trabajando también en el equipo junto con Berti Rodríguez. Así que las mujeres hemos llenado la Internacional de la Educación. Ese es uno de los desafíos. Yo creo que si no se piensa el movimiento sindical en clave feminista, y más en los términos de un sindicalismo como el docente, donde entre el 70 y el 80% de las que participamos somos mujeres, estamos verdaderamente en un problema. Ni hablar de los pueblos originarios. Hoy se está desarrollando en Costa Rica un encuentro de pueblos indígenas de América Latina. Es uno de la Internacional de la Educación tiene 4 grupos de trabajo, al igual que la mundial. Una es la Red de Mujeres, otra es la de Pueblos Indígenas, otra es la de LGTBQ+, y otra tiene que ver con el movimiento pedagógico latinoamericano. Esos equipos que tratan de dar cuenta de una diversidad que antes el movimiento sindical no mostraba. Ayer en el panel de mujeres se hablaba también de los grupos afro, que están teniendo también mucha iniciativa
en el movimiento sindical docente en cada uno de nuestros países, con un trabajo muy arduo de recuperar la historia, de recuperar la memoria, de recuperar nuestra herencia, que en América Latina es muy pero muy fuerte, ni hablar Brasil, Colombia, Centroamérica. Así que creo que estos temas son temas de desafíos centrales para el sindicalismo. No puede haber un sindicalismo sin mujeres, no puede haber un sindicalismo sin jóvenes. Ayer decíamos el sindicalismo tiene cara de mujer y digo, vinimos para quedarnos. Mal que les pese a muchos que no están muy contentos. Y sí plantearle a los compañeros la necesidad de acompañar este proceso. El movimiento sindical requiere de que los compañeros comprendan que este proceso hay que acompañarlo, que este proceso hay que fomentarlo en cada uno de los territorios, hay que fomentarlo en cada uno de los lugares, así como el tema de las y los jóvenes, que es otro trabajo que planteamos, entendemos es un desafío del movimiento sindical. A veces nuestros sindicatos no tocan temas que les interesan a los jóvenes. Hay que preguntarles a los jóvenes de qué quieren hablar y por qué quieren luchar. Uno de los temas es el tema ambiental. Estamos en un momento donde no sabemos si mañana tenemos planeta, ¿no? Estamos viviendo un momento de guerras como no habíamos vivido en muchos años. Estamos viviendo inundaciones, catástrofes naturales, lucha por la tierra. Los ricos del planeta que hoy tienen, entre los pocos ricos tienen más recursos que millones y millones de personas en el mundo, se están quedando con el agua dulce, con el litio, con los bosques, con los recursos naturales. Este tiene que ser un desafío del movimiento sindical. Y más que nada nosotros, las y los maestros, que tenemos una tarea de llegar a cada casa, de cada familia, de cada niño, de cada niña, en poner claridad frente a esto. Esto tiene que ser un tema, nosotros lo tomamos en la Internacional de la Educación dentro de la agenda de los temas que nos propusimos para este año abordar, tanto a nivel mundial. Entonces reitero, mujeres, jóvenes, agenda climática, derechos de la comunidad LGTBQ+, y voy a agregar movimiento pedagógico latinoamericano, que como bien se planteaba ayer, yo sigo sosteniendo que hay que leer, sigo sosteniendo que hay que aprender a disfrutar el papel, más allá de lo que nos digan de las nuevas tecnologías, y sí, pensar las formas de comunicación, sí, lo tenemos que pensar en el movimiento sindical, pero creo que no nos tenemos que rendir a seguir sacando nuestras revistas, nuestros libros y favorecer el tema de la lectura. Nada va a comparar la lectura de un gran libro. Nosotros decimos en Argentina, bueno, si usted no leyó 100 años de soledad, no puede comprender América Latina. Si usted no leyó a Cortázar, a Borges, a distintos autores, no puede comprender Argentina. La literatura, la investigación, la lectura siguen siendo fundamentales. Tenemos que pensar estrategias múltiples, pero no nos tenemos que rendir frente a los que nos dicen que solamente con 140 caracteres se puede contar la historia. No, la verdad que no. La historia nuestra, la historia de nuestros sindicatos, la historia de nuestras luchas no se cuenta con 140 caracteres. Tenemos que profundizar esa tarea y tenemos que tener estrategias sí de comunicación que lleguen a distintos sectores, pero creo que no tenemos que comprarnos esta cuestión neoliberal de que lo único que existen son las redes sociales, ¿no? Me parece que nos quieren enfrascar en eso, además para hacernos
menos inteligentes, para hacernos menos profundos, para tratar de que no sigamos trabajando. Sobre el movimiento pedagógico latinoamericano creo que nos debemos un debate profundo. Creo que el sindicalismo latinoamericano se debe un debate profundo acerca de cómo encaramos el movimiento pedagógico latinoamericano en esta etapa. Nosotros tenemos una reunión el día 9 de secretarios y secretarias generales y presidentes de la Regional de América Latina y del comité que fue electo a fin del año anterior, y de los miembros también que por América Latina están en la Internacional de la Educación. Y uno de los temas que vamos a plantear junto con esta agenda que yo les conté es el tema del movimiento pedagógico latinoamericano. Entendemos que el año próximo tiene que haber un encuentro del movimiento pedagógico latinoamericano y que tenemos que volver a mostrar lo que hacemos los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras en las escuelas. América Latina está llena de riquísimas experiencias pedagógicas. Lo que pasa es que los maestros están acostumbrados a que otros hablen por nosotros. Tenemos que nosotros tomar la voz y nosotros hablar por nosotros y fijar cuál es la agenda del magisterio latinoamericano. También tenemos una tarea que estamos haciendo este año, que es apoyar dos campañas, impulsar dos campañas mundiales. Una se llama Por la Pública Creamos Escuelas. Esa campaña es una campaña que habla del financiamiento educativo público, porque hay mucho financiamiento, pero no es financiamiento público. Por eso me interesó mucho el debate último de ayer a la noche, cuando hablaban de la conquista de la ley y de la reforma que estuvieron discutiendo. Como Argentina les quiero decir que tuvimos debates parecidos cuando se consiguió la Ley Nacional de Educación y de Financiamiento Educativo, porque por supuesto el campo popular tiene contradicciones y no son sencillas. Ahora les puedo asegurar que doy la vida por las contradicciones del campo popular, a sostener a la derecha en el gobierno como Javier Milei, que está matando, que está persiguiendo, que está persiguiendo el movimiento de derechos humanos, feministas y sindicales y sociales. Así que primero felicitarlos, porque me parece un avance discutir presupuesto educativo. Hoy es el debate de América Latina y hoy es la campaña de la Internacional de la Educación, que tiene que ver con más financiamiento público para salarios, condiciones de trabajo, escuelas, formación docente. La otra campaña es difundir en toda América Latina. Yo había traído un PowerPoint, pero me llevaba mucho tiempo explicarlo, así que en otra oportunidad lo haremos, que es las resoluciones o las conclusiones del panel de alto nivel de las Naciones Unidas. Ese panel se formó en el año 2022 a instancias de la Internacional de la Educación, en ese momento de su presidenta Susan Hogwood. Ese panel fue integrado por pedagogos y pedagogas de todo el mundo, destacadísimos, por ministros de educación de algunos países que quisieron participar, por las Naciones Unidas, por la UNESCO y por la OIT. Ese panel realiza una investigación acerca de todo lo que decían de nosotros, de los maestros en el mundo, no solo en América Latina, que los chicos no aprenden, que los maestros no sabemos enseñar, que el problema somos los docentes, que para qué tanto presupuesto educativo si al fin de poner mucho presupuesto educativo los chicos no aprenden. Y ese panel, después de 2 años de investigaciones y reuniones, concluye que el problema no es este que está planteado por la derecha y por el neoliberalismo en todo el mundo, que hay varios problemas centrales. Uno es el faltante de docentes en el mundo. Faltan 43.500.000 docentes en el mundo. Es una cifra
apabullante, que no tiene antecedentes en la historia, por lo menos desde que existe la escuela pública. En América Latina hay un faltante de 3,5 millones de docentes. Ahora, la Internacional de la Educación para América Latina comenzamos una investigación para ir país por país a ver por qué hay faltante de docentes o dónde está el faltante de docentes en cada uno de nuestros países. Sí en el preescolar, sí en el personal de apoyo, sí en el personal de coordinación, sí en la cantidad de cursos. El otro elemento que plantea estas conclusiones es el tema del desprestigio de la profesión docente. Y habla de la importancia de fortalecer y prestigiar nuestra profesión. ¿Por qué? Porque la derecha en el mundo ha hecho un caballito de batalla con debilitar la autoestima de los maestros, de los profesores, plantear que no sabemos, que no servimos, que tenemos que cambiar, que las plataformas enseñan más que un buen docente. Ese tema plantea un tema fundamental, que es jerarquizar la profesión docente. Valorar la profesión docente como una de las profesiones fundantes de muchísimas otras. Y retomar estos temas que le planteaba, el tema del cambio climático, el tema de la humanidad en la profesión docente, el tema de la inclusión de niños, niñas y jóvenes en estos debates, y plantea también un eje que para nosotros es medular, que es el tema de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con las proclamadas políticas de austeridad que han afectado muy fuertemente a todo el mundo. Esto que yo les digo no solo está pasando en América Latina, uno lo puede ver hoy en Europa, donde han ganado gobiernos de derecha y estamos viendo un retroceso fenomenal a estados que habían tenido estado de bienestar con políticas públicas en educación o en salud muy pero muy importantes. Así que este es un fenómeno mundial. El último punto es el tema de la paz. Estamos realmente en un momento muy difícil de la humanidad, en el que la paz no es algo, bueno, ni les voy a contar a ustedes, ¿no?, con todo lo que han luchado, pero donde está en riesgo la paz en todo el planeta, y este verdaderamente es un tema por el que el magisterio de todo el mundo también tiene que pelear. Así que esos son humildemente para nosotros los desafíos del movimiento sindical docente y de nuestros sindicatos en América Latina y en cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias por la invitación y quedo muy interesada en este debate. Gracias. Gracias. Ahora pasaremos unas hojitas para las preguntas sobre las ponencias. A continuación, el compañero y profesor Gonzalito, sígase por acá. Don Álvaro Morales, ¿cómo me le llama? Presidente de FECODE. Veo aquí muchos compañeros, muchos amigos, eso está muy bien. Siga, compañero Gonzalo. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Hace unas 2 semanas yo recibí una llamada inesperada en donde me invitaban a este panel. Y dije inmediatamente que sí. Me sentí muy bien de que hubieran pensado en mí para este panel. Pero luego, ante lo que yo consideré una responsabilidad
muy significativa, empecé a dudar respecto a la afirmación de mi interés en participar, porque necesitaba aclarar muy bien qué iba a decir en este panel. Entonces, durante estos 15 días he reflexionado mucho y al final me costó trabajo encontrar los 3 temas que les voy a plantear. El primer tema es el tema de la inteligencia artificial y una especulación que existe a propósito de la inteligencia artificial que tiene el nombre de la singularidad. Ese es el primer tema. El segundo tema es el tema de la experiencia en red. Y el tercer tema es el tema de la paz. Y escuchando la intervención de nuestra presidenta, encontré que intuitivamente había acertado en escoger estos 3 temas. Bueno, la tal conjetura, o mejor especulación sobre la singularidad, dice que la inteligencia artificial está expandiéndose de tal manera que llegará un momento en que ella misma, que es una construcción de la humanidad, va a tomar el control y nos va a esclavizar. Hay un personaje que es ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de apellido Kurzweil, se me escapa Raymond Kurzweil, quien fue el que le dio a esta formulación una elaboración sintética, porque esto viene desde la Segunda Guerra Mundial y se desprende del esfuerzo que se hizo con el famoso proyecto Manhattan, que es un proyecto sin antecedentes en la historia de la humanidad, donde se concentró lo más sofisticado del pensamiento humano para una tarea de creación colectiva. Desafortunadamente para la guerra, que era construir la bomba atómica. Entonces, este tema lo abordó un premio Nobel de física, un físico matemático inglés, que se llama Roger Penrose, está vivo, creo que hace unos 4 años le dieron el premio Nobel. Uno de los actuales premios Nobel de física, un inglés creo que también es, Hinton, de alguna manera está orientado hacia el tema de la singularidad. Él dice: estoy muy preocupado porque estos desarrollos tecnológicos se nos están saliendo de madre, no controlamos nada y empezamos a ser controlados, dice el premio Nobel de física del año 2024. Entonces Penrose escribió un libro que se publicó en 1989 sobre el tema, no en los términos en que el debate está hoy, porque eso hace 30 años, 35 años. Precisamente 35 años hace también que cayó el muro de Berlín. Se supuso que a partir de ese momento nunca más habría muros. Ahora el señor Trump quiere hacer un muro en toda la frontera de México. Entonces hay cosas que pareciera que se despejaran, pero volvemos al pasado. Y lo que hizo Penrose fue hacer un debate acerca de en qué consiste
la experiencia de pensar matemáticamente. ¿Y cuál es la relación entre el pensamiento matemático y la inteligencia artificial? El tema de la inteligencia artificial está asociado a una técnica que es intrínseca a la experiencia matemática, que es la técnica de algorítmica. Eso es una técnica. Hoy se avanza hacia una teoría algorítmica, que es la solución automática de los problemas. Las tablas de multiplicar desaparecieron. En mi infancia todos los cuadernos tenían en la contratapa una tabla de multiplicar, que uno la aprendía de memoria y le ponían trampas, uno se la aprendía del 1 al 2, la del 1 era facilísima, la del 2 más complicada, la del 3 le parecía a uno ya que era la genialidad llegar hasta el 3, la cuarta, y entonces uno ya se sentía, porque la matemática le da esa experiencia de la seguridad, se sentía muy bien cuando podía responder a 3 por 9, hacía 27, y el maestro le hacía la trampa, y 9 por 3, estaba uno en pánico, angustiado, esa es la del 9, faltan 6, es muy difícil, pero ¿cómo así? Si 3 por 9, ¿por qué no 9 por 3? Ah, no, eso ya es trampa. Entonces, lo que hace Penrose es ubicar ese problema. Es un libro de 500 páginas, y yo lo he trajinado varias veces. Hay cosas que realmente se me escapan porque mi cultura matemática quisiera que fuera mucho más sólida, pero no lo es tanto. Y él finaliza el libro con una historia que voy a contarles a ustedes en qué consiste la historia, que es muy pertinente. En el prólogo, Penrose cuenta, porque el libro se llama La nueva mente del emperador. Realmente el libro se debió llamar El nuevo macrocomputador del emperador. Entonces él termina el libro de una manera muy singular. Tiene un prólogo y un epílogo, y es una breve historia. Es la historia de la presentación del nuevo computador. El nuevo computador se llama Ultronic, y entonces se hace una gran ceremonia para presentar el computador Ultronic. El presidente o el emperador está muy contento porque dice: con este aparato voy a ahorrar mucho tiempo resolviendo problemas. En esa ceremonia de inauguración estaba uno de los ingenieros que había formado parte del equipo. Era un equipo interdisciplinario de gente muy sofisticada, matemáticos, químicos, lingüistas, no había maestros ni maestros. Entonces estaba este ingeniero electrónico que le había tocado llevar el hijo al evento. Era el único muchacho que había allí, de 13 años. Entonces el muchacho pues, se movía por ahí, por un lado, por otro, y el tema de la ceremonia entonces aparece en el libro, la presentación del caso en el prólogo, y en el epílogo lo que sucede con el muchacho y con el computador Ultron.
se me olvidaba contarles lo siguiente. El encargado de coordinar todo el proyecto hace la siguiente presentación del computador. Dice, bueno, este computador tiene 10 a las 17 unidades lógicas, más que el número total de neuronas que reúnen todos los cerebros de todas las personas en todo el país. Su inteligencia será inimaginable. No, pero afortunadamente no necesitamos imaginarla. Dentro de un instante todos nosotros tendremos el privilegio de ser testigos de primera mano de esta inteligencia. Entonces, bueno, todo el mundo pendiente, había una tensión en el escenario y el presentador dijo, bien, ¿hay alguien en la audiencia que quiera dirigirse a nuestro nuevo sistema computador Ultronic para plantearle la primera pregunta? Silencio. Nadie decía nada. Entonces él decía, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Entonces dice, todos tenían miedo, como si presintieran una nueva y todopoderosa conciencia. Todos en silencio. Nadie se atrevía a preguntar porque intuía que iba a caer en el ridículo. Entonces el muchachito pues se quedó mirando a todos esos genios y decía, ¿y por qué están tan callados? Nadie le paró bola. Entonces él dijo, yo quiero hacerle una pregunta a Ultron. Hay un momento pues que es muy importante, que es el momento en donde se conecta el computador a la red eléctrica y empieza a funcionar el computador. Ese es un momento clave del libro. Perdone que me pierdo a veces aquí. Está muy interesante. Tómese el tiempo. La metáfora que utilizan para... Bueno, lo cierto es que el muchacho dijo, yo quiero hacerle una pregunta. La pregunta que le hizo fue la siguiente. ¿En qué estabas pensando antes de que te conectaran? El presentador dijo, una pregunta muy interesante, muchacho. Yo también quisiera saber la respuesta. Veamos lo que nuestro amigo tiene que decir a eso, dijo mirando al computador. Eso es extraordinario. Oh, Ultronic dice que él no ve, ni siquiera puede comprender lo que plantea. Los murmullos de risa por la sala estallaron en grandes carcajadas. Entonces esta anécdota es una anécdota preciosa que muestra las limitaciones del funcionamiento de los computadores. No vale la metáfora de que el cerebro es como un computador o el computador es como un cerebro. Esa es una metáfora y puede ser una guía útil, pero es estéril para pensar la experiencia de pensar. Y eso es el libro. El libro lo que hace es contar ese asunto. Cuando se inició el movimiento pedagógico y se hizo el Congreso de Bucaramanga en el año de 82,
y luego el Congreso en Pasto, que son los dos congresos en donde se discutió el tema de qué hacer, que es el mismo tema que estamos en este panel considerando. ¿Qué hacer? ¿Cómo nos vamos a comprometer hoy, pero pensando en mañana? Se trataba de enfrentar una política continental, una política que desde finales de la década del 60 y principios de la década del 70, el gobierno norteamericano había pensado para el continente, con la excepción de Estados Unidos. Esta era una política para todas las repúblicas y los estados de América, e incluían Alaska porque para ellos Alaska es como una especie de colonia. Entonces, el proyecto era el proyecto multinacional de tecnología educativa. Ese proyecto tenía sedes en todas las capitales de las repúblicas nuestras, en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en fin. Y ese proyecto además se pensaba coordinar utilizando la tecnología del satélite. Este era el proyecto multinacional de tecnología educativa. Yo tuve el privilegio, como el que tuve hoy, el azar también juega en el destino de las personas, que un amigo de la universidad, que era sociólogo, me invitara a trabajar al Ministerio de Educación. Él era el encargado de la sección de televisión educativa del ministerio. Y entonces un día me lo encontré y me dijo: ¿y tú qué estás haciendo? Yo estaba trabajando en el DANE, porque había un trabajo de preparación del censo. Y yo estoy en el DANE y digo: hombre, véngase a trabajar conmigo a la oficina de televisión educativa. Yo le dije: bueno, me fui. Y llegué al ministerio y la oficina era un cuartico insignificante. Y yo: ¿está en la oficina? Digo: sí, está en la oficina. Y a los 15 días hubo un evento inmenso con delegados internacionales, argentinos, mexicanos, brasileros, ¿no? Era un evento del proyecto de tecnología educativa de la OEA. Entonces pasamos de una oficinita chiquitica a un asunto que era de carácter continental. Y en ese ciclo, con ese ímpetu de la juventud, empecé a leer y a estudiar y hice lo que fue el primer libro que yo escribí, que se llama Tecnología Educativa y Satélite Educativo, que lo terminé hace 50 años, en el año 74, y se publicó en el año 75. Entonces, en ese momento el tema era, ¿no?, la máquina de enseñar inventada por Skinner para reemplazar a los maestros. Y eso tomó, en el caso de Colombia, la forma de evitémosle a los maestros la tarea de enseñar y otorguémosle tareas administrativas que administren el currículo. Hoy Skinner está de nuevo al orden del día, pero ya no es la máquina de enseñar, ya no es la machine teaching, no, ahora es la machine learning. Entonces, la machine learning, ¿no?, es ahora la avanzada, y se trata de entrenar la máquina de enseñar, la máquina de aprender. Eso es interesantísimo, porque eso va a permitir
alterar ciertas prácticas de aula, porque ahora se trata de entrenar y que los muchachos, las muchachas, los niños y las niñas entrenen las máquinas de aprender, entrenen los robots que orientan esas máquinas, son entrenadores de las máquinas de aprender, de las machine learning. Y esa es una perspectiva que no se ha asumido todavía y que, ¿no?, está asociada con un acontecimiento juvenil de los últimos 40 años, que es el acontecimiento de los juegos electrónicos o videojuegos, el Tetris y luego otros. Estos juegos son juegos que están por fuera de la institución educativa, no adentro de la institución educativa, y hay que meterlos adentro de la institución educativa. Y hay un gran debate y hay una personalidad que yo de casualidad me enteré de su existencia en un libro que él escribió y que publicó un grupo que tiene el periódico Desde Abajo y Le Monde y tiene una producción editorial. Ellos publicaron el libro de un norteamericano que se llama Richard Stallman. Este norteamericano, en la década del 80, él trabajaba en ceros, él es programador, planteó una idea de las libertades de la sociedad contemporánea. Entonces él dice la libertad de cambiar los programas. Entonces él dijo, esa es una libertad fundamental para una sociedad libre. Entonces la consigna de él es software libre para una sociedad libre. Entonces este es el primer tema, el tema de la singularidad y la inteligencia artificial. El segundo es la red que queremos. La red tiene un antecedente en el centro, en el Consejo Europeo para la Investigación de la Energía Atómica. En ese Consejo Europeo, en el año de 1989, un matemático e ingeniero británico, Tim Berners-Lee, hizo la propuesta de un tipo de recurso para experiencia en red de los trabajadores del proyecto de energía atómica europea. Este señor tiene hoy una plataforma, la red que queremos, The Web We Want, así como existe la plataforma de Facebook, así como existe la plataforma de Amazon. Pues el señor Tim Berners-Lee fue el que pensó el tema de la experiencia en red. Y pensó el tema de la experiencia en red, ¿no?, recogiendo dos tradiciones de dos figuras muy importantes. Uno de los miembros del grupo del proyecto Manhattan, el señor Vannevar Bush, era un ingeniero. Ese proyecto tuvo una serie de exigencias administrativas porque había que compartir los documentos que se escribían, había que discutirlos y además estaba la pelea contra el tiempo. Entonces la administración de eventos era una tarea que Vannevar Bush consideró fundamental y él intentó crear un sistema de documentación que lo llamó MEMS. Entonces Tim Berners-Lee, que tenía un
problema similar, dijo hay que retomar la experiencia de Bani Barbus sobre la administración de todo lo que producimos para la discusión, etcétera, etcétera. Y se apoyó también en la experiencia de un literato norteamericano que en el año de 1965 se inventó lo que él llamó el proyecto Xanadu, que es un proyecto de lo que él llamaba una máquina literaria. Entonces, Tim Berners-Lee desarrolló, ¿no?, lenguajes de programación específicos de lo que ya era una tradición en ciertos núcleos, que era el hipertexto. Entonces él inventó el lenguaje marcador de hipertexto y una serie de protocolos para poder hacer, ¿no?, páginas que pudieran facilitar el uso de los archivos. Esas son las páginas web. Las páginas web estaban pensadas para equipos de investigación. Las empresas captaron las posibilidades de las páginas web para promover sus mercancías y los ¿cómo se llama eso? Que le llega a uno a la casa Online. álbumes, Ventas online. ¿las qué? Ventas online. No, los álbumes en donde uno mira todo lo que le ofrece. Catálogo. De los catálogos se convirtieron en páginas web y uno navegaba en esos catálogos buscando qué iba a comprar, descartando, esto vale mucho, esto está barato, esta es una promoción, etc. Y se crearon las empresas .com, que tuvieron una burbuja finalizando el siglo pasado, en el año de 1998. Pues bien, esta experiencia es una experiencia que hay que recoger, hay que organizar el trabajo de los maestros en plataformas que, ¿no?, permitan navegar en todos los documentos, informes, etcétera, con los que se trabaja. Entonces hay que hacer la plataforma para cooperar en red, ¿no?, la red que queremos de Web-We-One para los maestros de Colombia, la Web-We-One para los maestros de América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, recogiendo lo que pretendió hacer el Estado norteamericano y su élite en la década del 70, y ese fue el catalizador de la creación del movimiento pedagógico. Y ahí se llegó a partir de debates que eran intensos. No era una cosa fácil, había discrepancias. La historia de este proceso es una historia llena de vicisitudes, de angustias, de temores, pero también es una historia que hace que el movimiento de los maestros, de las maestras y la interpelación a los sociólogos, a los historiadores, a los psicólogos, como es el caso mío, ¿no?, es un movimiento interdisciplinario que todavía no lo hemos asimilado plenamente. Entonces, este es 2 minutos para concluir. el tema del segundo tema. Y el tercer tema, que es el tema de la paz. Tengo 2 minutos, pero es que realmente el tema de la paz está sintetizado ya.
FECODE tiene una propuesta. El lugar donde se construye un colegio, una universidad, un aula, es un territorio de paz. Es sagrado. Eso no ha sucedido. El movimiento pedagógico, el movimiento sindical y la sociedad colombiana ha padecido la violencia más atroz. Y los maestros están en la vanguardia desafortunada. Eso no tiene antecedente en la historia de la humanidad, que los maestros hayan sido eliminados, como ha sucedido en Colombia. Eso me Eso es un infame. Ahora, la paz son los derechos. Y la tarea me pongo emotivo. Que es el recuerdo también de muchos amigos. La tarea de la reforma del sistema general de participación para garantizar el derecho fundamental a la educación es fundamental y se está cerrando ya el ciclo parlamentario y ahora sigue el ciclo de volver realidad ese derecho a la educación. Sí, señores, muy espectacular la presentación, tanto de la doctora. Es que estamos bien acompañados. En el año 2021 se creó el sindicato de Google, Alphabet. Este sindicato es un sindicato con el que tenemos que trabajar. Es un sindicato de ingenieros, de matemáticos, de lingüistas. Y dice, nos comprometemos a compartir información, elaborar una estrategia común y apoyar las reivindicaciones de cada uno, así como de nuestros objetivos colectivos. Yo le envié al CEI el archivo con este documento. Entonces no lo voy a leer todo, voy a leer la última parte que dice: solicita a otros sindicatos se unan a nuestra lucha y apoyen nuestro movimiento por los trabajadores. Ellos tienen un aparato administrativo que se llama Alphabet, y por todos los trabajadores de la tecnología. Alphabet hace tiempo, está hablando de la empresa de Google, que olvidó su compromiso. No seas malvado. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación y el enfoque que nos ha dado Gonzalo en la parte de que es un tema trascendental para los retos que tenemos hacia el futuro. Entonces, a continuación, y ahorita pasamos las preguntas, las hojitas para las preguntas. A continuación, la compañera del Ejecutivo hará su intervención, sus comentarios, posteriormente Miguel Camacho y Cristian Rey. Entonces, y después de ellos abrimos una participación abierta y puede haber una contrarréplica aquí de los compañeros panelistas. Para eso tenemos 25 minutos. Podemos tomarnos 30, nos robamos 10 de café mientras instalan las cosas allí en la logística en el salón principal. ¿10? Sí. Pues sí, podría ser,
pero también pensando en la participación de los asistentes. 777, la esclavitud del tiempo. Bueno. Gracias. Sigue. Bueno, Luis Alfredo, muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días a todos y todas. Agradecer su participación y acompañarnos en este momento histórico. 65 años de vida institucional de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Gracias. Expresarle a ustedes desde el Comité Ejecutivo un saludo combativo y de unidad. Créanme que me siento honrada hoy compartir este panel. Si usted, Gonzalito, estaba preocupado ¿por qué venía a traer acá a nosotros? Yo estaba más cuando decía 3 compañeros del Ejecutivo con gran experiencia, al profesor Gonzalo, que no tenía el honor de conocerlo y compartir con usted, cuando lo escuchaba estaba más asustada, y por supuesto Sonia, me siento honrada de compartir con una gran lideresa, una combativa mujer, con la presidente de la Internacional de la Educación por América Latina. No todos y todas tenemos ese honor, ni todos los días. Por esto, qué panel de lujo tenemos el día de hoy, y el tiempo, qué lástima que no sea más amplio para escucharnos, porque nos podríamos pasar toda la mañana escuchando toda esa inteligencia, no artificial, ¿cierto? Humana. Entonces, ojalá la vida, el universo nos permita llegar, Gonzalito, a su edad con esa inteligencia, esa lucidez mental que tienes, y qué berraquera. No, y Sonia, eres mi camino a seguir. Entonces, no, honrada me siento. El panel, bueno, pero se llama Retos del sindicalismo magisterial en el siglo XXI. Llevamos un cuarto del siglo XXI, pero yo, como maestra del Magdalena, como la heredera de la gloriosa marcha del hambre, y ya sé que muchos van a decir, si no lo menciona no es ella, no puedo olvidar de esas historias del pasado, de esos logros que tuvimos y que fueron el soporte para los retos que tenemos en el sindicalismo del siglo XXI. Me sumo a todo lo que los 2 compañeros que me antecedieron lo colocaron como retos, y creo que me siento recogida. Yo también me preparé, Gonzalito. ¿Oíste? Yo dije, no, pues yo callada por lo menos no me voy a quedar, porque no, Sonia y el señor, que sabía que tenía que ser una eminencia, también me di a la tarea anoche de escribir algunas líneas, y es el reconocimiento de nuestra federación, que en sus 65 años recogemos de manera muy rápida. Decir que es la acción de los movimientos de los trabajadores de la educación, y que hemos asumido grandes retos, grandes luchas sociales integrales, como son la financiación de la educación pública, y que ubicamos en el centro de este tema la reforma al Sistema General de Participaciones, donde recogimos no solamente la educación, sino otros sectores como la salud, como el agua apta para el consumo, como el saneamiento básico. Es importante el trabajo que viene adelantando la Federación en este tema. También mirar que somos actores claves y que hemos asumido un rol de transformación dentro de la sociedad. La Federación ha trascendido a otros sectores, y es importante que hagamos ese gran reconocimiento a nuestra Federación Colombiana, FECODE. También decir que el magisterio ha asumido el reto de los asuntos sociales más allá de las reclamaciones laborales, que este movimiento ha dado pasos para formas de construcción de lo político a lo popular,
que hemos integrado a toda una comunidad educativa en una lucha amplia que se visibilizó, ojo, en la contrarreforma educativa y en el proyecto de calidad que nos impusieron por decreto y a la fuerza. Entonces, teniendo en cuenta todo este complejo contexto, yo me atrevo a traer aquí 6 grandes retos que tiene el sindicalismo magisterial para el siglo XXI. El primero de ellos, profundizar la democracia sindical y fortalecer los nuevos liderazgos. Es algo que a diario nos realizan críticas y es necesario entonces formar dirigentes con un rol protagónico de las bases en la construcción y en la consolidación de estos nuevos liderazgos. Punto número 1. El segundo, la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales con respecto a los partidos políticos. Jamás dejar de lado nuestra autonomía sindical, es importante este aspecto. Yo dejaría las memorias ahorita que organice mejor mi documento para que también le llegue a ustedes y tengan la oportunidad de analizarlo. El tercero de ellos, la perspectiva de género. Sonia lo comentaba, 70% mujeres y el 30% hombres. Es fundamental entonces entender el rol protagónico femenino, que hemos dado un paso inicial con la ley de cuotas, pero que es necesario entonces ahondar en estas causas. Recordarle que dentro de las causas estructurales tenemos entonces que ir removiendo esas raíces de machismo y patriarcado. El cuarto eje o el cuarto desafío, y también lo mencionó la presidenta Sonia, es la disputa en el campo pedagógico. Usted lo ampliaba a América Latina y yo ahí tengo que reconocer el trabajo que se ha avanzado desde el CEIT a nivel nacional y a nivel de las regiones. Pero ¿qué ocurre? Algunas veces somos los maestros que no nos apropiamos de estas propuestas que han realizado nuestros compañeros del CEIT. Quinto eje o desafío, continuar la lucha por la dignificación docente. Ha sido una tarea que ha iniciado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Es necesario entonces un nuevo estatuto que contemple el ingreso a la carrera, la permanencia y la movilidad, y por supuesto también que se ponga en discusión la salida y el régimen prestacional de los y las maestros y maestras. Y sexto, aunque nos cueste, Gonzalito, se nos arruga el alma y se nos eriza la piel cuando nosotros gritamos a voz en cuello: consolidar la escuela como territorio de paz. Hoy tengo aquí que recordar los sucesos que han vivido los maestros en el departamento del Atlántico, en el municipio de Soledad, cuando un hombre X abre fuego a una comunidad educativa sin tener en cuenta que están los estudiantes en el patio. Gonzalito, es que Colombia, el magisterio colombiano ha llorado más de 1000 muertos. Por eso es que no nos da pena llorar y no nos da pena reconocer que hemos perdido compañeros, maestros, amigos, familiares, y que claro, tiene que ser la escuela ese lugar, ese remanso de paz donde tú te sientas tranquilo, donde el padre que deja a su hijo en la puerta del colegio sepa que lo va a recibir al mediodía o al finalizar de la jornada en óptimas condiciones, y de que cuando el maestro y la maestra salga de su hogar, de su familia, tenga las garantías y las condiciones para un feliz regreso. Es importante entonces que esto no nos quede en letra muerta, en una frase bonita, sino que se consoliden las garantías para
la profesión docentes y que la escuela sea ese templo de amor, de paz y de saber. Agradecer el espacio, por el tiempo no podemos ampliar más, pero a todos ustedes invitarlos a continuar defendiendo la federación, a continuar desde las filiales en ese trabajo indeclinable. Y si no lo hago, no soy Georgina Arroyo. ¡Que viva la justa lucha del magisterio colombiano! ¡Viva! 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 ¡Viva FECODE en sus 65 años! ¡Viva! 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 ¡Viva la mujer luchadora y combativa del sindicalismo! ¡Viva! 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 ¡Vivan los líderes, los caballeros del sindicalismo colombiano! ¡Viva! 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 Muchas gracias. Bueno, un fraternal saludo a todos los compañeros y compañeras presentes aquí, a nuestros invitados excelentes y a ustedes felicitarlos porque creo que escogieron el mejor panel en esta mañana del día de hoy. Lástima los tiempos no sean más extensos. Por cuestiones de tiempo, bueno, voy a tratar de evitar un poco los saludos porque si no ahí se me van los 7 minutos y no es justo, de verdad. Gracias compañera Sonia por esas reflexiones tan importantes desde la mirada allí desde este país de Argentina. De igual manera Gonzalo, de verdad que le llega a uno al alma esta intervención que ha hecho frente a estos temas que hoy aquí nos han reunido para analizar y lógicamente reflexionar sobre este tema tan importante de los retos del sindicalismo. Hay algunos de los documentos o más bien de las intervenciones pues que se articulan con lo que nosotros como los compañeros Georgina y el compañero Cristian ahorita pues hemos también traído algunas ideas para este panel tan importante. Yo quiero referirme rápidamente a varias de las cosas que tenemos como retos desde el magisterio aterrizado ya a la realidad de lo que es el magisterio colombiano y pues de los trabajadores en general. Profe Luis Alfredo, Miguel Antonio Camacho Ramírez, de Cundinamarca, ¿no? De aquí, de licenciado en Matemáticas y Física. Yo quisiera una presentación, pero ahí se nos puede ir el tiempo también. Entonces, pues siempre hemos trabajado en algunos temas, retos muy importantes, no solamente ahorita, aprovechando tantos compañeros y compañeras que están aquí, que han pasado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Este es un trabajo articulado, continuo y que seguirá. Por eso el mantener la independencia de los partidos, ya lo decía aquí, es muy importante también, además de fortalecer la formación política de los maestros, el renovar el liderazgo, eso es clave, hoy más que nunca con los nuevos compañeros del 1278, atraer las nuevas generaciones de maestros, pero también desarrollar las estrategias para enfrentar los nuevos cambios del mundo laboral. Eso es fundamental, las estrategias del neoliberalismo, del capitalismo, lo que tiene que ver con las comunicaciones y sus estrategias. Esta referencia específicamente a 3 temas, porque lo anterior pues se ha tocado, de alguna manera se ha venido trabajando. Y quiero hacer referencia al trabajo decente. El trabajo decente es algo que está dentro de los retos del magisterio y del movimiento sindical a futuro. Desde la OIT, por nombrar algunas de las instancias fuera de las otras instancias que existen, pues está el luchar por el ingreso justo, que el maestro debe recibir un salario digno que le permita a sí mismo vivir. De igual manera que se le ofrezca la seguridad y salud en el trabajo. Por eso, a propósito de este modelo de salud o de esta nueva contratación que se hace, está ese tema tan importante como es la seguridad y salud en el trabajo, que ya se viene implementando y que seguramente tenemos que estar muy atentos en cada institución educativa. La protección social, esto es fundamental. Hoy que se habla de la violencia, miren cuántas situaciones hoy se tienen, amenazas, temas de derechos humanos atropellados, todo lo que han dicho, que ponen en riesgo el empleo. Eso es fundamental también trabajarlo, y lo ha dicho la OIT. La libertad para expresar opiniones y la participación en decisiones, eso creo que es un reto también que tenemos nosotros los maestros y maestras. La igualdad de oportunidades y el trato, la eliminación de la discriminación, ahora que se nombraron tantos sectores que pues en nuestro país todos muy importantes. Pero de igual manera la libertad sindical, tema de la libertad sindical. Existe mucha normatividad en la Constitución Política, artículos 38, artículo 39, de igual manera lo que tiene que ver con las normas de la Ley 50, que tiene que ver con la regulación sindical, el Código Sustantivo del Trabajo, es importante retomar, los convenios de la OIT, convenio 87, el convenio 98, el 154, el 135 de la libertad sindical. Entonces son retos que tenemos también. Un segundo punto en el cual, por cuestiones de tiempo, disculpen si voy así como rápido,
¿Y qué decía la compañera Sonia frente a la campaña por la pública? Estuvimos allí en Buenos Aires y esta fue una campaña que se inició y creo que aquí en Colombia ya se ha venido reflejando el trabajo que se hizo desde FECODE y de esta comisión de alto nivel en el sistema general de participaciones. Por eso la importancia y este reto debe seguir es cómo incidir en las reformas que se dan, por ejemplo, en la Constitución. Ya tenemos dos ejemplos aquí muy claros que hemos vivido a nivel del magisterio colombiano. El primero pues tiene que ver lo que sucedió en junio, con esas enmiendas que quisieron privatizar la educación, a pesar de haber sido una iniciativa que hubo que hacer, ya ustedes lo conocen, el magisterio colombiano a las calles, e incidimos para que no se reformara la Constitución en esas enmiendas que pretendían privatizar nuestra educación pública. Pero el otro punto, pues ya lo acabo de decir, el tema de también hacer toda la gestión que se hizo, el lobby parlamentario, la gestión, hablar con los que están allí decidiendo en el Congreso de la República para hoy tener esa realidad tan importante, a pesar de que hay contradicciones, de que hay algunos temores, de que hay muchas prevenciones, de que debemos estar alerta, lo que sucedió con el sistema general de participaciones que nos permite, por ejemplo, garantizar los 3 grados de preescolar, eso es muy importante, pero también todas las brechas que se tienen de la canasta educativa. Entonces son ejemplos para que continuemos con estos retos a lo que viene a futuro en ese sentido de la incidencia, pero no solamente la incidencia en las normas como la Constitución, sino la incidencia política, porque hoy tenemos un gobierno, pero no tenemos el poder. ¿Qué pasaría si nosotros le seguimos trabajando al tema desde los consejos municipales, desde las asambleas y lógicamente desde el Congreso de la República, a tener allí gente que realmente respalde estas propuestas que se hacen de cambios que tantos años hemos luchado? Eso es fundamental, porque hoy grandes tropiezos, como ustedes lo conocen, es por no tener esas mayorías en el Congreso de la República. Y somos 330.000 maestros, nuestras familias, pero eso realmente a veces no se ve reflejado en el tema electoral. Eso es muy importante que lo tengamos ahí. Y los argumentos que demos, los estudios que se han hecho, el sistema general de participaciones se logró porque hubo más de 35 reuniones con expertos que apoyaron este tema fundamental para que hoy pues tengamos estos resultados que pues hay que seguirlo defendiendo, porque vendrá seguramente ahorita la ley que reglamentará esta norma y ahí es donde hemos ganado, como dice, el primer tiempo, pero nos falta el segundo tiempo. De igual manera, el tercer tema, para ya ir cerrando, hoy ahí todo el mundo con el celular y hasta 2 celulares. Si aquí hay, calculemos 80 personas por lo menos, hay más de 100 celulares. Esto significa que el tema de la inteligencia artificial que tocó aquí de una manera muy técnica, tal vez diría yo histórica, el compañero Gonzalo Archila, es muy importante. Hoy en nuestros celulares vemos allá esa bolita que aparece, Meta, ¿cierto? Los dueños de WhatsApp y de Facebook. Meta no por los compañeros aquí de ADEM, ¿no? Del Meta. Ahí mire, y ahí está usted lo que está pasando con los celulares. Ahí está la inteligencia artificial ya empezando a trabajar. ¿Y qué se dice del ChatGPT? Igual manera, está mirando, o sea, esa es una realidad que hoy tenemos y que los maestros, si no nos ponemos pilas, como decimos en nuestro lenguaje popular, pues vamos a ser arrasados, vamos a tener muchas dificultades. Y traigo aquí algunos aportes en lo que tuvimos pues, en la conferencia allí que se realizó en el pasado mes de junio en Ginebra, la número 112 de la OIT, pues donde también allí unos estudios manifiestan algunas situaciones que quiero complementar a lo que ya dijo nuestro maestro aquí, Gonzalo Archila, y es que la inteligencia artificial podría transformar significativamente los empleos e impulsar la productividad. Ojo, porque aquí están las dos caras de la moneda, y se referían exclusivamente a América Latina, pero que creo que es lo que en nuestro país sucede en nuestras instituciones educativas. Las brechas existentes en la infraestructura digital, ahí ven, recordamos dolorosamente lo de centros poblados, puede obstaculizar esos beneficios potenciales de lo que podría ser esa inteligencia artificial. La automatización de la inteligencia artificial podría empeorar las desigualdades económicas que tienen las regiones y la informalidad. Los trabajadores asalariados, entre ellos nosotros, los compañeros y compañeras educadores, tendrían mayores probabilidades de beneficiarse de estos efectos transformadores según los estudios de la
de la OIT de la inteligencia artificial. Sin embargo, reiteran allí, la brecha digital podría impedir aprovechar plenamente los beneficios potenciales de esta herramienta, de esta inteligencia artificial. Y debido a esa pérdida potencial de productividad, tendrían un mayor impacto en los trabajadores de menos recursos. Entonces, una reflexión de un estudio allí en la OIT que nos tiene que llevar a analizar esto, que es de inmediata aplicación, porque aquí lo podemos ver no solamente por el aspecto de nosotros como maestros y cómo desarrollamos esta actividad, sino nuestros estudiantes, que muchas veces van un paso adelante de nosotros. Entonces esto es muy importante y es urgente y es lógicamente también un reto que tenemos. Pero ¿qué hacer frente al tema de la inteligencia artificial? Nos manifestaban allí en esta conferencia. Se debe invertir en conectividad sostenible y en las habilidades para fortalecer los sistemas de protección social, para garantizar que nadie se quede atrás. Por eso se recomienda la exigencia para que se implementen programas de aprendizaje para mitigar la pérdida de empleos, una realidad, hay que mirarla con mucho cuidado, reforzar la formación, la actualización de los trabajadores, los maestros, para una mejor productividad y creatividad frente a la inteligencia artificial, mejorar las infraestructuras que permitan la adopción de tecnologías digitales. Entonces creo que es un tema muy importante al que seguramente tenemos que dedicarle mayor tiempo, y ahí estaremos también pues desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en estos temas, porque a veces nos quedamos solamente en algunas cosas gremiales y aquí hay muchos aspectos que avanzar, y eso que no alcanza uno a tocar aquí, el tema de la pedagogía, que es fundamental a propósito de los logros que se han obtenido. Hoy tenemos 80.240 maestros en un ascenso, pero hay que ir reflexionando y avanzar también cómo esto pedagógicamente se refleja. Muchas gracias. Tenemos que resaltar los logros de la Federación durante mucho tiempo, puesto que nosotros también fuimos pioneros, casi que en Sudamérica, con la Ley General de Educación, que trazó todos los lineamientos para poder nosotros desarrollar y profesionalizar nuestra carrera docente. Esto, pero ya no podemos quedar nosotros en el pasado, siempre expresando, sin olvidar la historia, sin olvidar lo importante que es la historia, pero no podemos quedar nosotros siempre prendiendo fuegos y celebrando todo lo que conseguimos históricamente. Ya es necesario también que nosotros ingresemos ya a esta pregunta con rojo, que acá nos está diciendo que cuáles van a ser los retos de nosotros, y yo me ubico que cuál va a ser el reto de nosotros como federación, como gremio, como magisterio. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos dos objetivos que están trazados, que un primer objetivo es el que nos lleva a nosotros a defender la educación pública en Colombia, y uno segundo que es defender los derechos de los educadores. Esos son los objetivos primordiales de la federación. Entonces, ¿qué medios tenemos nosotros? Que también ya son unos medios que también tenemos que repensarlos. Si bien es cierto, un medio fundamental que tenemos para la consecución de nuestros objetivos ha sido la movilización y la lucha en las calles, también tenemos nosotros que darles un nuevo dinamismo a estas movilizaciones. A veces no podemos desgastar todo el peso de movilizaciones en temas, en situaciones que no requieren tanta trascendencia como otros puntos, y que muchas veces por estar haciendo también tanta gestión, tanto activismo, vamos perdiendo el protagonismo ante la sociedad y ante el mismo gobierno. No desconozco que la fuerza fundamental de nosotros es la movilización, pero lo que yo estoy pidiendo es que hay que repotenciarla. Y un segundo vehículo o un segundo medio que tenemos también para alcanzar los objetivos es también ingresar. El magisterio debe ingresar de frente a la situación política. Hay que ingresar al Congreso de la República, porque allá es donde se toman o se establecen las políticas que regulan todo nuestro trabajo. ¿Qué insumos tenemos? Porque es que tenemos que revisar también con quién contamos. Y por eso también tenemos que replantear que actualmente estamos recibiendo, producto del nuevo concurso, estamos recibiendo nuevos profesionales, nuevos perfiles
es que hoy tenemos una diferencia con el ayer. Ayer éramos los normalistas, los licenciados, los que conformábamos las organizaciones sindicales. Hoy tenemos nosotros diferentes perfiles, diferentes profesionales, unas nuevas generaciones que queramos o no queramos, van a estar siendo también impactadas y vienen recibiendo toda esa información de lo que hoy estamos hablando y que estamos conllevando a lo de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que buscar una bisagra para poder recopilar, para poder recoger esa historia, ese antaño, esa forma de movilizarnos, esa forma de luchar con las nuevas personas que están conformando a nuestro gremio. Entonces hay que buscar cómo llegar. ¿Y cómo vamos a llegar a cada uno de los rincones? Pues vamos a tener que utilizar también los medios audiovisuales, que fue uno de los elementos positivos que también nos dejó la pandemia, porque muchas veces no podíamos nosotros interactuar con nuestros compañeros, con nuestros maestros, llevar la información, capacitar, formar nuevos cuadros, formar nuevos líderes. No podemos quedarnos nosotros con los mismos cuadros de siempre y buscando siempre permanecer, pertenecer y quedarnos allí, sino que cada día hay que ventilar, hay que permitir que lleguen nuevas generaciones, hay que permitir que llegue gente preparada también para que vaya a hacer ese intervalo, para que hagamos ese paso, ese dinamismo que estamos diciendo nosotros desde un comienzo. Hoy, ¿qué podemos decirle a los compañeros que están acá planteados? Hoy tenemos una tarea, porque muchas veces venimos a un escenario, copiamos muchas tareas y nos vamos y quedamos con las tareas como en el aire. Hoy tenemos dos tareas fundamentales. Una, tenemos que trabajar mancomunadamente porque es necesario una ley estatutaria que regule la educación en Colombia, pero la tenemos que construir nosotros, entre todos, y salir a defenderla. Y un segundo elemento, se avanzó en el Sistema General de Participaciones. No es la panacea, pero sí era una lucha que estábamos buscando durante más de 20 años. Ahora nos corresponde a nosotros apersonarnos, participar para que las leyes que se promulguen a partir del Sistema General de Participaciones sean beneficiosas y vayamos a respaldar a esas comunidades, a esos niños que están esperando que nosotros trabajemos para mejorar no solamente la salud, la educación, el saneamiento ambiental y el agua potable, porque desde la educación, desde el magisterio, desde FECODE, nosotros pregonamos la vida, no a la guerra, sí a la vida, pero a una vida digna como nos la merecemos todos los colombianos. Muchas gracias. Haciendo un resumen, digamos, haciendo un paneo sobre las actividades que hemos realizado el día de hoy, pues empezamos un poquito tarde, ¿se acuerdan? Entonces hemos hecho una maratón muy bonita. Agradecemos a los panelistas por el uso del tiempo, a los compañeros del Ejecutivo, pero sí vamos a hacer un último ejercicio, es darle la palabra para que nos den una opinión y nos cierre su percepción, nos den una percepción de cierre sobre este panel, la compañera presidenta Sonia y Gonzalito en última instancia. Nos hicieron unas preguntas, creo que la puede involucrar ahí. Y por último, no porque sea, sino en ese orden, la compañera responderá una de las preguntas que se le hizo. Entonces, Sonia, por favor, terminamos entonces con mucho cariño aquí y pedimos un aplauso para los panelistas, los ejecutivos de FECODE, que hicieron buen uso del tiempo y que nos dieron unas informaciones muy precisas. No, muy breve. Yo estoy muy impactada con el logro de la ley que ustedes han construido, y creo que a todos los países de América Latina nos corresponde hacer un seguimiento y estar con ustedes acompañando, que como decían, se logró un primer paso, cómo se sigue la continuidad. Eso creo que es fundamental, porque los sindicatos luchamos
pero también los sindicatos necesitamos conseguir logros. No es solo la lucha en abstracto, sino que la lucha requiere de conquistas y de logros por los que peleamos durante muchísimos años. Y yo quiero destacarlo porque me parece que ha sido un gran trabajo de la organización y una gran lucha de FECODE. Y por supuesto estamos aquí desde la Internacional de la Educación al servicio para respaldar la pelea que ustedes hagan, para continuar y por supuesto, como decía el profesor, también para honrar las luchas de los docentes de FECODE y de América Latina que dieron su vida por la liberación nacional y por la escuela pública. Muchísimas gracias. Bueno, aquí tengo una pregunta, pero antes de contestar la pregunta quiero reivindicar tu formulación de la escuela Remanso de Paz. Me parece una formulación magnífica, la escuela Remanso de Paz. La pregunta aquí es sobre el conflicto entre los intereses económicos, es decir, el salario y la responsabilidad profesional, diría yo. Siempre se creyó que ser profesional era dejar de ser trabajador. Eso es una ideología. Entonces es profesional, se deja de ser trabajador y se cree que puede ser alguien de la élite, que para mí ser de la élite es una vergüenza. Yo no quiero ser de la élite, porque ¿quiénes son los de la élite? Un tipo como Trump. ¿Quién es Trump? Un matón, un estafador, un fantoche. Esa es la élite. El 1%, el 99% son personas que trabajan, son personas que tienen dificultades, en fin. Entonces, mi condición de profesional asalariado me ubica en una relación distinta. Lo que sí no quiero ser es esclavo asalariado. Una cosa es ser asalariado y otra cosa es la esclavitud asalariada. Entonces, con esto creo que respondo a esta pregunta y reivindico esa formulación del Colegio Remanso de Paz. Y el proyecto educativo, sea institucional o alternativo, es un proyecto para que esa institución que es el colegio sea remanso de paz y de alegría. Muy amable. Muchísimas gracias. ¿Se le olvidó algo? Se me olvidó algo, sí. Es sobre Amazon. Y es a propósito de la lectura. Porque la plataforma de Amazon lo que hizo fue asaltar y concentrar y centralizar lo que hacían las librerías. Cuando eso surgió, un hijo mío que viajaba mucho, le pedí que me trajera el primer Kindle, que es un lector de textos electrónicos. Este es el tercero. Por ahí estuve buscando el primero y no lo encontré porque quería traerlo. Llegué a la conclusión de que esto es útil, pero no es necesario. Entonces, lo que sí es necesario es el libro. Ese sí es necesario. Entonces, quería contarles eso. Incluso me gustaría que miraran el Kindle. Este es mi tercer Kindle. Incluso aquí dice Gonzalo Arcila, el tercer Kindle. Y ahí leen los libros. Pásenlo ahí. Pasémoslo acá. Con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito para que no lo deterioren porque es de propiedad de Gonzalito. Bueno, sí, me honra con el reconocimiento. Creo que es una lucha que viene
desempeñando la federación de la Escuela Territorio de Paz. La pregunta dice, y va relacionado con uno de los desafíos que planteé en mi intervención, formar liderazgos. Hace la pregunta, ¿cuándo nos van a dar participación a los docentes 1278 en procesos de cualificación inherentes y pertinentes? Bueno, lo coloqué como un desafío cuando coloco dinamizar la democracia sindical, pero no solamente desde el rol protagónico de los líderes, sino también desde las bases. Algunas veces cuesta dentro de las bases que nuestros compañeros se inscriban, participen y dediquen tiempo a la formación. 1, 2. Dentro de las organizaciones sindicales tenemos 2 columnas vertebrales, ¿verdad? Una de ellas es la escuela sindical y la otra es el componente pedagógico. La Federación Colombiana, aquí está nuestra secretaria de organización sindical y nuestra representante a nivel internacional, Isabel Olaya, quien viene liderando diferentes proyectos de formación sindical con perspectiva de género. Acaba de finalizar un diplomado. También están adelantando unas maestrías que ella por las redes sociales oficiales de la federación lo ha dejado claro, unas maestrías para el magisterio. Esto no tiene condición de participación, es más, en la gran mayoría de las actividades le colocamos porcentajes para que el mayoritario sea la participación 1278 y sea también el grupo etario de pronto más joven. Eso se ha colocado dentro de las actividades. La invitación es a participar, es que nosotros lo hemos dicho, el 2277 se ha ido extinguiendo, yo creo que por sustracción de materia nos vamos a quedar casi todo y le corresponde este relevo generacional, esta gran formación sindical al 1278. Bienvenidos, aquí están todos los espacios abiertos y me consta los proyectos en asociación con Severich Larare que viene realizando la escuela Cindy Severich Larare. Antes era Lara Formonte cuando yo estudié, cuando yo hice escuela, pero hoy es, si lo dije mal, no sé si es así, es Severich Larare, algo así. Mi francés es magdalenense. Muchísimas gracias. Creo que queda ahí la respuesta a la pregunta.